Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Redes Culturales Taurinas, en Instagram, en Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube, al que los invitamos a suscribirse. Son ya más de 50 programas donde se habla de la tauromaquia desde distintos puntos de vista, distintas formas de entenderla, distintas formas de hablar de ella. Y hoy vamos a tener un programa donde de alguna manera tenemos dos invitados. Está con nosotros Tom Kalén, un aficionado sueco que se ha dedicado a estudiar la figura de Orson Welles a través de su afición a la tauromaquia, una afición que muchas veces es poco conocida. Pero bueno, con nosotros está aquí Tom Kalén. Muchas gracias, Tom, por estar con nosotros. Es un placer y seguro que Orson Welles diría lo mismo y con más gracia. Y por supuesto, mi compañera y amiga, Ferraro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, María Ángeles? Bienvenido, Tom. Pues bueno, Tom Kalén nace en Suecia, pero lleva 3 décadas viviendo en España. Un aficionado, podemos decir, de Madrid, pero también que se ha recorrido la península ibérica y así como algunos países hispanos, dedicado al mundo de los medios de comunicación. Es alguien que desde niño quedó fascinado por el mundo de la tauromaquia cuando lo llevaron sus padres siendo un niño a visitar España. Y es ver tiempo después ha establecido su residencia ahí, ha estado muy ligado al mundo del toro como aficionado y sobre todo a través de un documental que hace junto con Christian Petri sobre Orson Welles y su afición a la tauromaquia, su paso por España, cómo fue que quedó cautivado por este mundo. Y bueno, ahora sí que hablando de ese documental, nos muestra un aspecto de Orson Welles que normalmente no se conoce, que es eso, su afición a la tauromaquia. Bueno, pues muchas gracias, Tom, por acompañarnos hoy. Ahora sí que empezando un poco por lo que inicié, ¿no? ¿Cómo es que un aficionado que no es español o hispano comprende realmente la tauromaquia? ¿Cómo es que nace tu afición? ¿Cómo es que decides quedarte en España? Curioso, ¿no? Si miramos a mis raíces y lo de Christian, dos suecos haciendo un documental sobre Orson Welles, un americano, y su relación con España, la tauromaquia y España, la cultura española. Es curioso porque es el único trabajo que se ha hecho, se ha dedicado a mirar a Orson Welles. ¿Por qué dos suecos? Pues yo no puedo hablar por Cristian, pero puedo decir que yo desde pequeño, según mi hermano, yo era un disidente infantil de Suecia. Yo siempre pensaba que otra vida será una vida debería tener un poco más romance y aventura que lo de Suecia de mi infancia y empieza a viajar, efectivamente, como tú dices, mi cuna estaba en Suecia y supongo que en muchos sentidos soy sueco, pero también muchos años en Inglaterra y los años aquí, y aparte de los viajes, pero efectivamente, ¿cómo llega? Yo no sé qué piensan vosotras, pero tal vez algunos simplemente nacen programados para la cultura hispana o española, aunque o sea, su país de origen y su patria es totalmente diferente, quizás lo más contrario posible. Es muy curioso, ¿no? Es como ser un hijo adoptado, pero alguien que nada más que llegar a España desde el primer día se sentí como, se entendía. Yo nunca he entendido muy, con mis paisanos, no entendemos muy bien, pero en España sí, desde el primer momento. Es curioso, pero claro, España para mí, mi primer contacto fue efectivamente por vía de tauromaquia, por la tauromaquia. Y luego a partir de allí se abrieron más puertas y la integración se hizo más completa. Fantástico, Tom. O sea, eso que hablas me encanta porque te habla de esta universalidad que tiene España, ¿no? Luego es difícil para ellos entender o sentirse parte realmente de Europa, pero nos estás hablando de cómo llegaste tú a sentirte como en casa y es lo que le pasa a mucha gente en distintas partes del mundo. España es un gran crisol de culturas y eso es lo que nos va permitiendo a todos sentirnos parte de diferente manera. Tiene de los celtas, tiene de los íberos, tiene de los romanos. Podemos hablar de una iberósfera, ¿no? Y eso Totalmente. me lleva a la siguiente pregunta. A ver, tu primer contacto con España fue llegar y luego tu inmersión en la cultura española es a través de la tauromaquia. A ver, Tom, ¿es posible entender el mundo del toro, sentir el mundo del toro sin haber nacido ni crecido dentro
de la cultura hispánica? La pregunta es interesante, Fernanda, y es cierto que yo también a veces he preguntado si se entiende en la misma forma. A mí me acuerdo haber comentado un amigo mío inglés ya muy mayor, pero en ese momento estuve en una tertulia con Joaquín Vidal, entonces crítico taurino de... Y tenían un desacuerdo que no me parece extraño, pero bueno, y él decía, bueno, usted no tiene ni idea porque hay que ser español para entender los toros. Y bueno, no sé, hay muchos españoles, Fernanda, que tampoco entienden los dos. ¿Viste? Y entonces, no lo sé. Tienes razón cuando dice que es un universo. Olvidaste nombrar a los vikingos, porque mis antepasados también pasaron, como han pasado por tantos otros sitios, y no siempre con las mejores intenciones. Pero bueno, es verdad, es universal. Vamos a decir, lo español hispano es un universo en sí. Yo estoy totalmente de Exacto, acuerdo. Y hay raíces de universalidad, incluso en la tauromaquia, porque por fin es vida y muerte, y es arte y tantas cosas más. Es un espectáculo. Bueno, no estoy ahí para defender la tauromaquia porque saben ustedes mejor que yo, pero es cierto que hay un aspecto de universalidad y quizás esto es lo que uno puede conectar, aunque viene de un otro país. Es curioso que los anglosajones, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Pero ellos miran un poco culturalmente, artísticamente, un poco la muerte desde la sombra. Edgar Allan Poe, Lovecraft, es la sombra que es la amenaza de la... Mientras en lo español hispano es mirar la muerte en los ojos, es una relación directa, directa con la muerte, no indirecta o filtrado. Y bueno, pues obviamente es algo que en algunos órfanos de otras culturas, por decir algo, ahí encontramos como en casa, ahí encontramos algo que no es nuestro, pero algo que entendemos, ¿no? Y queremos profundizar para nuestra propia vida, ¿no? Para realizarnos nosotros mismos en la vida. Y bueno, Tom, ahora sí que en el sentido de lo que también lo explicó Fer y que lo estás contestando, entonces podemos decir que la tauromaquia es algo universal, que puede sentirse y entenderse más allá del origen de cada quien, porque al ser un arte se siente, es algo que tienes que vivir y sentirlo, más allá de donde sea tu pasaporte o donde hayas nacido, ¿no? Un poco también como decimos cuando sale el toro al ruedo. No hay toreros o toreras, es sencillamente un hombre frente al toro. El toro no pide pasaportes, no pide si eres de un género o de otro. Sencillamente tiene un hombre dispuesto a jugarse la vida, una persona enfrente a jugarse la vida. ¿Podemos decir lo mismo del aficionado? Es que, de verdad que no tengo una respuesta muy clara. Si es así, yo creo que tiene razón. Hay algo universal, repito, sí, en eso. A la vez es la expresión claramente más profunda y quizás también radical de la cultura española hispana. Sí, lo es a la vez. El aficionado en este caso, somos muy diferentes y eso es lo fascinante. Hemos hablado de esto tú y yo también, que te encuentras en los toros personas y yo pregunto, ¿cómo están en su casa? En Alemania o en Inglaterra o en Londres o en Nueva York, porque tiene que ser un poco, vamos a ver, es algo tan peculiar, tan especial que nos une. Entonces, el aficionado en este sentido se acerca a algo profundamente español, pero repito, es a la vez universal. Y se encontramos, o sea, si miramos, si yo miro a mí mismo, es un universo, no solo del toro y la tauromaquia, el aficionado es un universo en sí. El aficionado y la afición y los aficionados extranjeros es un universo en sí. Si tengo que decir sí o no, creo que sí, alguien de una otra cultura sí puede entender, pero claro, tiene que hacer el esfuerzo. No es solo el toro, no es solo lo que pasa en el ruedo, es una mentalidad y es una vista, es una mirada hay que tener muchas ganas de profundizarse y no hacer nada de corta distancia, hay que meterse al fondo. Y la gente que hace, pues la tauromaquia y en español o hispano, compensa, obviamente. Sí, sí, es así, pienso. de acuerdo. Bueno, pues retomando el hilo de lo que te preguntaba María Ángeles, considero, me parece que quizás esto que nosotros en este momento estamos llamando universal o contenido universal en la tauromaquia, tiene que ver más con este contenido arcano o ancestral, que es un pasado común.
a toda la humanidad y que por eso nos permite conectar. Como dices tú, cuando uno llega con la predisposición, sin la resistencia, sin el prejuicio, sino un poco dispuesto a sentir, ¿no? Y qué es lo que ha hecho en otros momentos que varios genios se interesen por la tauromaquia. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría que nos hablaras un poco, más que de esta universalidad, quizá de lo que para ti es este contenido arcano o ancestral. Mencionabas tú a los vikingos y claro, o sea, todo tiene que ver con estas culturas guerreras, todo tiene que ver con la muerte que se ve a los ojos, por eso el matador ve a los ojos al toro hasta el último minuto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de estos cuentos de Lovecraft, donde terminan justamente en el momento en que algo se acerca y ya no sabes qué pasó, ¿no? Es este terror como a lo desconocido, como, y en la tauromaquia es ver la muerte de frente. ¿Qué te parece? Yo creo que es así. Me está convenciendo poco a poco, Fernanda, que es universal. A lo mejor yo tengo mis dudas, pero sí, yo creo que es interesante contemplar las raíces, de dónde viene, como dices tú, de dónde viene esto, porque es una cultura que yo creo que quizás en todas las culturas, incluso volvemos a hablar de vikingos, había un culto pagano, por decir algo, o un significado religioso en el toro, ¿no? En el toro como el animal. Y vamos a ver, el torero, yo pienso que el torero es en una manera, en sus mejores momentos, un espejo del mismo animal, es un espejo de toro bravo. Se encuentran, o sea, y es un poco acercarse a lo que es el toro, su virilidad, su fuerza, nobleza, su forma de investir, de, de, de estar y investir, no echarse atrás. Todos los valores clásicos del toro bravo, no todo lo que esperamos encontrar cada vez cuando vamos a la plaza de toros, no es siempre que ocurre. Pero yo creo que el torero es un espejo del mismo toro, por lo cual es el toro, por fin somos turistas todos en este sentido, porque es el toro y es el toro que en todas las culturas ha sido, no tenemos que nombrarlo, sabemos perfectamente que es difícil encontrar una cultura por el mundo donde el toro no ha tenido un significado sagrado. Bueno, como siempre digo, ¿no? A la plaza hay que irse a emocionar, hay que irse a sentir, y hay una emoción que solamente el toro bravo da. Y cuando Sí, las es único. sí, de verdad que lo es, de verdad que lo es. Y esto es, volviendo un poco como estuvimos hablando de Orson Welles, se puede preguntar, o sea, ya tenemos claro lo que es lo universal en el toro. Y entonces alguien como, por ejemplo, Orson Welles, es que sí, Orson Welles fue un hombre muy apasionado de muchas cosas, pero entre ellos los toros para él fue algo, por desgracia, nunca hizo una película, nunca logró transmitir en la pantalla con una obra suya, con sello propio, la tauromaquia o ni siquiera una película de toros, ¿no? Es una gran pena porque yo creo que si miramos la relación, si queréis mirar un poco la relación entre el cine y la tauromaquia, es muy difícil que cine o que una película, unas imágenes de una corrida de toro o la tauromaquia en general logra estar a la altura de una corrida de toros de verdad, ¿no? Es como verlo en la televisión, se puede ver, pero incluso intentar retratarlo artísticamente en una película es muy difícil transmitirlo. Hay ejemplos que a mí me gustan mucho. Yo no sé si tenéis vosotras alguna película favorita de los toros, podemos comparar. Yo creo que Orson Welles quería hacer mucho más, pero no tenía la oportunidad, sinceramente. Muchas veces no son necesariamente lo que tú quieres hacer, como el cine es una industria, tiene que encontrar el productor y hay muchas cosas que tiene que entrar en el proyecto. Y ahí Orson comentando otras cosas. Él tenía muchas cosas, muchos proyectos que quería hacer y entre ellos algo sobre los toros quedó en la margen, por desgracia, ¿no? Ahora sí que ya lo mencionaste, ¿no? Y vamos a entrar un poco, como digo, en nuestro otro invitado de este programa, es decir, Orson Welles. ¿Por Mm. qué a ti, bueno, conoces la tauromaquia, te envuelves en ella, pero por qué estudiar a Orson Welles? ¿Por qué hacer un documental sobre su devoción por España, su afición a los toros? ¿Qué fue lo que te atrajo de un personaje así y por qué decides, pues,
digo, después de ver el documental, ¿no? No fue fácil, fue rastrear muchísimo, encontrar muchísimo, ahora sí que papeles debajo de unas piedras para todo aquel material que hay ahí, ¿no? ¿Por Ujú. qué Orson Welles y por qué ese tema? Primero, porque Orson Welles me parece es uno de los grandes del cine. Yo creo que también me atrae un poco que este aspecto de su vida que podría haber sido aún más grande. Quedó un poco como, no, no voy a decir que es uno de los losers del cine, porque su obra, pero podría haber sido mucho más grande si él por varios motivos, si él podría llevarse mejor con los estudios y los directivos, si él podría personalmente también concentrarse y rematar los proyectos. Me fascina por eso también, me fascina por el misterio Orson Welles. Hay muchos grandes directores, pero yo creo que en los más interesantes, en la mayoría de los casos, hay un misterio sobre el personaje, ¿no? Y Orson Welles era el misterio. Y realmente, película documental, primero la idea o el motivo para hacerlo es que nadie lo ha hecho. Nadie ha comentado estos años, the lost years, ¿no? Los años perdidos de Orson Welles en España, que España era importantísimo para él. Y entonces muchas biografías le han pasado, bueno, luego estuve en España, tal, no, ya, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Esta fue la intención de nuestro y sobre todo de Cristian. Y si recordamos que este misterio, él trataba en varias formas en sus películas, ¿no? O sea, él, su propia vida, sabemos no mucho de él realmente, no hemos nadie ha logrado penetrar este personaje suficiente, pero también, bueno, tiene que ser así. Este fue nuestro intento de retratar estos años e intentar llegar a contestar la pregunta, ¿por qué España? O ¿qué había aquí? Y la película se llama El Pozo por Brunnen, The Well, por el motivo que podemos revelar ahora. El Orson, supuestamente, porque con Orson hay que decir supuestamente, o pensamos porque no sabemos casi nada con la exactitud que sea deseable, pero supuestamente él quería, era amigo de Antonio Ordóñez y quería en una de las fincas de Antonio Ordóñez descansar la eternidad, sus cenizas en el pozo, que es en Ronda. Y fuimos allí y la idea era quizás esto. La idea es que por fin, terminando la película, no sé, tampoco es un spoiler alert, pero no estamos ni siquiera seguros que realmente está, porque hay como otros tantos misterios en la vida de este hombre. Pero yo creo que era la fascinación por el misterio de Orson Welles y porque como él como tiene excusa para viajar por España, dice, no, estoy haciendo una película, estoy haciendo una película. Bueno, está viajando por España con una cámara y como nosotros, entonces fue una imitación de la vida y arte de Orson Welles, hacer lo mismo, como una excusa. Estamos haciendo una cosa sobre Orson Welles en España, mientras nosotros viajando por España intentando conocer y llegar a entrevistar personajes fascinantes relacionados a este hombre, ¿no? Y lugares, ¿no? Yo creo que es esto, sí, yo creo que con este contexto un poco de pregunta, era como la fascinación de hombre e intentar incluso imitarle en su manera de estar en España. Bueno, pues eso ya contesta un poco la pregunta original que yo te iba a hacer, que es ¿qué es la complejidad que hay alrededor de Orson Welles? Pero me parece que lo respondes maravilloso y lo sintetizas muy bien. Entonces, ahora déjame conectar de una vez, ya que tocaste el tema. ¿Qué crees tú que es lo que más le gustaba o lo que atrajo, cautivó a Orson Welles de la fiesta de los toros? Porque hay que recordar que él, como tú, en un momento dado de Italia, de estar grabando en Italia, llega a España y llega, ¡fum!, al mundo del toro y queda cautivado a partir del toro con España. ¿Qué crees que encontró ahí? ¿De qué cosas abrevaba él? Que luego tocaremos más adelante en la entrevista para su proceso creativo, quizá, o su manera de entender él o de visualizar la realidad. Pues yo creo que para él, no olvidamos, empezaba en el teatro y con el cine. Él, no olvidamos, viene de este gremio, ¿no? Del actor y del drama y del teatro. Era un fanático de Shakespeare y él, yo creo que él encontraba la tragedia
Y Orson Welles vuelve muchas veces a decirlo. Los toros es una tragedia en 3 actos. Mira, es una referencia clara y directa a Shakespeare, ¿no? Totalmente. Y cuando llegó, yo creo que estaba en Tanger, y cuando llegó para a Sevilla venía con la maleta llena de las obras de Shakespeare. Y imaginar a este joven sentado en su piso ahí en Triana, en el apartamento, con sus libros de Shakespeare, leyendo Shakespeare y a la vez ver este teatro de la calle primero, ¿no? Que será España entonces, y luego los toros. Yo creo que vamos a volver más que una vez en esta entrevista a una frase suya que es muy llamativa. Dice, el torero es un actor a que le pasa cosas de verdad. Y yo creo que es allí. O sea, lo demás en su vida ha sido actores interpretando, no está pasando nada de verdad, pero aquí tenemos un actor a que le pasan cosas de verdad. Su triunfo es real, la acogida es real, su sangre es real. Y entonces yo creo que fue esto y su mezclado con su obsesión con Shakespeare. Volvió una vez de Shakespeare. Ese es un paréntesis, pero sabéis que en Inglaterra, en los tiempos de Shakespeare, había un tipo no vaya a llegar a llamarlo tauromaquia, pero los carniceros tenían toros, y los toros antes de llevarlo a matadero tenían un tipo de perro, tipo bulldog lo llaman, pero es como pitbull, que lo echaran al toro. Y esto fue un espectáculo tan popular que quitaba público al Shakespeare. Entonces Shakespeare tenía un cierto rechazo de esto, porque en lugar de pagar a ver a Romeo y Julieta o el Rey Lear, estaba en el otro lado de la calle viendo los perros atacando el toro, y era otro tipo de espectáculo. Pero bueno, este es un paréntesis, pero bueno, el, um, yo creo que yo creo que allí lo tenemos, que era un teatro de verdad, o sea, un teatro con todo consecuencias, y sin simular, sin maquillaje, sin filtro, sin hacer corte, bueno, vamos a comer. No, en este momento está pasando esto, y la intensidad de esto fue, creo que algo que totalmente dejó embrujado a Orson, como a él y tantos otros. Y bueno, aquí, Tom, me gustaría preguntarte, y aquí bueno, va a ser una confesión personal. Cuando tuve la oportunidad de conocerte, a mí me ha llamado siempre mucho la atención la figura de Orson Welles. He querido conocer sobre él, quizás obviamente conozco muy poco, y habiendo visto todo tu trabajo, me doy cuenta que muy superficialmente, ¿no? Pero es un personaje que siempre me llegó a fascinar, a pesar de que ya obviamente murió hace tantos años y fue hace tantos años, ¿no? Quizás hoy en día se hace falta personajes como él. Ujú. Pero en el momento en que tú mencionaste que habías hecho un documental, inmediatamente mi atención giró a lo que estabas platicando, y fue de ahí que nace la idea de grabar lo que hoy estamos. ¿Por qué? Porque había que dar a conocer esto, había que hablar de Orson Welles hoy en día. Y la pregunta es, ¿qué hay en la personalidad de Orson Welles, que su forma de ver el mundo, el arte, la vida, que sigan llamando la atención, a pesar de vivir hoy en un mundo tan distinto al que él vivió, donde fue su obra? ¿Por qué sigue llamando la atención? ¿Por qué sigue habiendo esa fascinación por un personaje como él? Yo creo que tú, en tu pregunta también había la respuesta que tú encapsulado. Y es que no hay nadie como Orson Welles hoy en día. No hay este tipo de gente en el mundo de espectáculo o incluso en el arte. Eh, los grandes directores no... Mira, una cosa que es absolutamente clave para entender Orson Welles es que fue un lector feroz, feroz. Leía libros siempre. A mí me acuerdo, yo creo que era Jess Franco, el director español de películas así un poco arriesgados en sus tiempos de terror y porno light, que decía que estaba siempre con un libro, y antes de irse, después de todo el día de trabajo y comer y beber media botella de coñac, se encontraba en la cama con un enorme libro, que dice que creo que era Gustavo Becker o una cosa así, que encontraba un día entre su habitación. Eh, en el cine hoy ya se ha cortado en gran parte la cuerda que ataba la literatura con el cine, ¿no? Se nota muchísimo en la obra. Y yo creo que entre lo que hace Orson Welles tan especial y John Huston y otros directores de aquellos, casi todos eran grandes lectores para empezar. Eh,
Orson Welles, aparte de eso, su persona, era una persona físicamente enorme, ¿no? Físicamente enorme. Yo supongo que sufría de eso, pero a mí me acuerdo que contaron que un día estaban en Valencia y dicen, vamos a comer una paella, te vamos a sentar una paella. Y él decía, pues, ten cuidado, yo he comido en Marqués de Riscal, en Madrid, paella, no crees que esto puede ser mejor. Le llevaban a un buen sitio en Valencia y entraban una paella para 4 personas y él cogía la paella, empieza a probarlo y dice, bien, yo quedo con esta y vosotros pidéis otra paella para vosotros. Es que era un hombre tan apasionado de todo. Es que eh, yo, en todo era una gran pasión. Yo creo que fue un hombre frustrado porque no llegaba a tenerlo, pero se nota tanto en él, estos tipos de personajes del cine que ya no existe. Y sinceramente, mira un poco, cuando nació el cine como arte, 1920 por allí es cuando más o menos Hollywood cuando empieza a ser un espectáculo para los masas, por ejemplo, por decirlo. Y ahora estamos 100 años después y yo creo que estamos presenciando, está agonizando Hollywood y las grandes industrias, porque con las tecnologías y la forma de trabajar y que la idea de los two double screens, ¿no? Los dos pantallas, gente está mirando una serie de televisión y a la vez con el iPhone pidiendo algo de Amazon o la comida para llegar. Antes tú estabas sentado en el cine concentrado, sin interrupciones, viendo algo en la oscuridad, rodeado, casi convulgando con el resto del público del cine. Pues esto ya obviamente ha desaparecido hace mucho tiempo y yo creo que cine ha durado 100 años y yo creo que sentimos que el cine y las películas está cambiando o por decir algo, quizás incluso desapareciendo tal como los conocemos. Entonces miramos a los grandes maestros, como se mira a Rembrandt en la pintura, como el mismo Shakespeare o Cervantes o las grandes músicas de Bach o de Bruckner, quien sea. Él, miramos hacia el pasado, porque yo creo que la modernidad ha traído vidas más cómodas, pero no ha traído grandes maestros, no ha traído grandes artistas, no ha traído esta estas multidimensionales obras de arte que se pueden interpretar en varias formas. Yo creo que esto ya nadie lo hace, sinceramente, nadie lo hace, y por lo cual, ¿por qué no seguir viendo las grandes obras de Orson Welles? Ahí lo bueno del cine, después de tanto película, tenemos un enorme archivo de obras maestras de Orson Welles, de Kurosawa, de Ford, que eso es fantástico, que tenemos este archivo. Y ahí tenemos Orson Welles, tenemos mucho. Es una pena que no logró hacer más, porque realmente tampoco, vamos a ver, grandes películas, pero no tantas. Otros hicieron muchísimos más. John Ford es un ejemplo, Hitchcock, por supuesto, incluso Kurosawa. Los grandes maestros hicieron mucho más películas. Orson Welles, bueno, unas joyas, algunas cosas no tan buenas, y no olvidamos que su primera película, Ciudadano Kane, la primera película de toda su carrera, se considera su mejor obra. Entonces, de allí se quedó un poco, ahí se queda un poco parado incluso. Tu respuesta da pauta para muchas cosas. Lo primero, claro, este cuerpo de Orson Welles, estas dimensiones enormes de Orson Welles nos hablan de la figura colosal, ¿no? Del genio que fue colosal en tantos sentidos, pero al mismo tiempo que su físico era tan colosal, tan enorme, pues era insuficiente a veces para contener esta fragilidad, esta sensibilidad. Por Mm. ahí de repente he tenido charlas con algún inglés que me hablaba horrorizado de los toros y me encanta lo que comentas porque dije, oye, no se te olvide que los bulldog, los bull terrier, los pitbull y muchos de los perros bull, que tienen la palabra bull, los crearon ustedes para echárselos a los perros, o sea, digo, para echárselos a los toros. Esa era la finalidad y por eso tienen este tipo de mordida para lograr hacerse con el cuello del toro y no soltarse a pesar de la fuerza del toro. Entonces, Mm. bueno, ahí va otra. No sé qué te parece, para mí, a mí me gusta mucho David Lynch. Mm, es un director de culto, Sí. obviamente, como también es Orson Welles. Me parece que podríamos encontrar, pero eso ya sería motivo para una charla completamente de cine y menos taurina, algunas similitudes entre la obra de Orson Welles
y algunas escenas lynchianas, ¿no? Que parece que están sacadas de quién sabe dónde y que te hacen mucho sentido y luego no puedes explicar, como en muchas de las obras de Orson Welles o en sus películas. Pero ya que hablaste de todos estos matices de Welles, pues entonces, a ver, yo vuelvo a lo taurino y te pregunto, Haces bien. ¿cómo hablando, por ejemplo, de su fascinación por Shakespeare, por el teatro, que además para mí Shakespeare es uno de los, o sea, después de los trágicos griegos, para mí es el otro que logra retratar y captar realmente el espíritu y la esencia humana en sus personajes, ¿no? O sea, uno de mis personajes favoritos es Beatriz, otro es, por supuesto, Lady Macbeth, pero ¿cómo logra captar la esencia humana y reflejar estas cosas, como dices tú, en una tragedia en 3 actos? Entonces, si hablabas tú del torero como un actor al que realmente le suceden cosas, pues aquí va, después de todo mi rollo, la pregunta maravillosa con que me obsequia María Ángeles. A ver, ¿cómo crees que la amistad de Antonio Ordóñez influye en Orson Welles en lo que es esta vivencia de la tragedia? Pues yo creo que las amistades con los toreros es algo muy complicado. Yo creo que él hasta un cierto momento confesó que unos momentos para no ir o seguir yendo tanto a los toros fue precisamente porque tú sigues un torero y tú acabas siendo parte de su corte, ¿no? O sea, un seguidor. Y es difícil, las amistades con un aficionado y un torero es siempre muy complicado, como también es la relación entre los profesionales de toreo. Yo creo que con la oportunidad que él tenía con personajes como Ordóñez, por ejemplo, quedaban un poco embrujados por el personaje de Ordóñez. Yo conozco otras personas que han sido amigos de Ordóñez y quedaban como un poco casi, no pero bajo su influencia, capturados por su carisma, porque lo se transmitió. Lo que está claro que si tú tienes una amistad, sin embargo, con alguien en el mundo de toro y tú vienes de fuera, tú tienes una manera de llegar a entenderlo mucho mejor. Yo tenía esta suerte cuando llegué a España a conocer a Luis Francisco Esplá. Entonces yo estuve, él me iniciaba, estuvimos en el campo Bravo, fuera de temporada y en la plaza, después la plaza. Si tú tienes este tipo de contacto, relación directa con un torero, con alguien, realmente un maestro, pues obviamente yo creo que esto allí tiene su actor. Orson Welles ya tenía su actor, aunque nunca lograba de ponerle una película. Tenía su protagonista, por decir algo, ¿no? Y este yo creo que se inspiraba en Ordóñez. Yo creo que se inspiraba sinceramente en Ordóñez. Repito, es una pena que nunca logró hacer algo, una obra cinematográfica sobre el toreo, pero creo que sí se refleja. Este va a ser un pequeño desvío, si me permiten, queridas amigas, que Abel Gans, que era un maestro de, sobre todo, cine muda, hizo Napoleón en 1927, que es una obra increíble, 5 horas y media, es extraordinario. Pues no es tan documentado, pero Abel Gans durante la Segunda Guerra Mundial venía a España, vivió en Madrid 2 o 3 años, 2 años me parece, y se fue a ver a Manolete torear y se quedó totalmente manoletista. Y se dice que este es extraordinario. Y él veía en Manolete un gran actor y quería hacer una película con Manolete como protagonista. No por los típicos motivos de cine, había un productor que empieza los primeros tomas y tal, pero luego no había dinero y se quedó en nada. Pero imagínate si alguien como Orson Welles o Abel Gans, estos genios, a tener Manolete en el papel, qué grandes obras de cinematográficas y que bien podría dar justicia a la tauromaquia. Solo queda como, yo creo que son como 3, 4 minutos de Manolete simplemente mirando a la cámara en silencio. Y es casi inquietante, por fin. Yo lo he visto en la filmo, fuimos a verlo, no fue incluido en esta película, pero está por allí. Yo no sé, yo creo que se encuentra en las redes. Pero es inquietante ver Manolete sin decir una palabra, mirando hacia el espectador, hacia ti. Se parece la cara de un, bueno, no sé, un santo de la contrarreforma o algo así. Es impactante, es muy impactante. Y allí tenemos
un poco lo que yo creo que Orson Welles buscaba con el toro, con el toreo y quizá con Ordóñez o con otros, pero buscando el actor con su presencia podría dar vida a una obra cinematográfica de la tauromaquia o simplemente como protagonista de una película dramática. Y bueno, aquí ahora sí que viene la pregunta que yo creo que oyéndote hablar, habiendo visto el documental y con el conocimiento que tienes, y sobre todo basándonos en la plática que hemos tenido, ¿no? Como quienes somos unos apasionados del mundo del toro, yo estoy convencida que la tauromaquia forma nuestras personalidades, nuestra forma de ver la vida, incluso de ser fuera del mundo del toro, ¿no? En nuestras actividades diarias tenemos nos moldea el ser unos apasionados del mundo del toro. Y yo estoy convencida de que Orson Welles había sido embrujado por el mundo del toro, modificó su forma de ver la vida, su forma de entenderla. ¿Cómo se refleja la tauromaquia en sus películas? Después de oírte y saber cómo lo entendías, estoy segura que hay cosas que a lo mejor el que ve sus películas y no conoce este aspecto de él no tendría ni la más remota idea. Pero tú sí puedes decirnos cómo se puede reflejar la tauromaquia en sus películas, qué tomó de la tauromaquia para contar sus historias, que está escondido en esas obras maravillosas. La pregunta es, Bruna, yo creo que entonces es indirecta, porque como no hay una obra directa sobre los toros, yo creo que se tiene que mirar en otra forma, pero yo creo que es una mezcla entre estos, casi todas obras eran personajes de Shakespeare filtrados, pero también representan, yo creo que si volvemos al universal, ¿no? Del toreo y la tauromaquia, volvemos un poco a personajes en sus películas que a lo mejor retratan mejor o que pueden demostrar casi como un guiño lo que él ha visto en los toros. No hay ninguna obra donde yo creo que es esto, ¿no? Es el fracaso, el fracaso. No olvidamos que en el toreo el fracaso es tan presente como el triunfo. Todos buscan el triunfo, pero lo más habitual es el fracaso. No solo en el ruedo, pero también las carreras de los toreros. Y yo creo que era esta que se refleja si hablamos indirectamente, lo que se nota es de esos personajes imperfectos que quieren triunfar y luego fracasan y se revelan su incapacidad de lograr, como el mismo Ciudadano Kane, como los magníficos Ambersons, como el Hank Quinlan, el detective en Sed de Mal. Son personas, extraordinarias personas, pero tan complicados, tan, le busca la palabra, no sé qué decir, como con tantas luces y sombras, ¿no? Y incapaces, hombre, básicamente imperfecta, con grandes imperfecciones. Y yo creo que allí lo ve en el torero a alguien, otra vez volvimos a lo mismo, el torero a que le pasa cosas de verdad, que está haciendo una obra mientras está pasando algo muy real a su alrededor y a él personalmente. Y yo creo que en esto, yo creo que se inspiraba para retratar varios de sus personajes, ¿no? Esto, la dualidad entre los que quieren triunfar y el inevitable fracaso que por fin nos espera casi todos. Si miramos la vida, morimos. Nacimos para morir, como dice la fama. Nacido para morir, pues todos hemos nacido para morir en ese sentido. Y yo creo que allí lo encontraba. Yo creo que se alimentaba muchísimo y lograba transmitir, pero solo en una forma indirecta, lo que ha visto en el ruedo en sus películas, en los personajes. Repito, estas personas que quieren pero fracasan, o estas personas que tienen dentro de ellos las semillas tanto de su triunfo como su propia destrucción. Que yo creo que en cada torero, como en cada persona, nosotros tenemos esto, ¿no? Así complejo es el ser humano. Evidentemente la tauromaquia, como dices, reflejada de forma indirecta. Sí, no, No directa no, directa no. influía, No, como dices, en los personajes que él creaba y, y quien conoce esta faceta de Orson Welles lo empieza a entender al ver nuevamente. yo creo que se puede detectar, sí, yo creo que se puede detectar, pero yo creo principalmente, si hablamos de la tauromaquia Orson Welles, la tauromaquia hizo más para Orson Welles que Orson Welles para tauromaquia, sinceramente. Totalmente.
se alimentaba, Totalmente, se alimentaba en la totalmente. tauromaquia, pero no alimentaba a la tauromaquia, ¿no? Bueno, ahí podemos hermanarnos con Orson Welles, que la tauromaquia hace más por nosotros Ujú. como aficionados. O sea, le da un sentido a tu vida, un sentido ético, estético, épico, para vivir el día a día, más que lo que nosotros hacemos por la tauromaquia. En eso está padrísimo compartir un pedacito con Orson Welles, con un genio de ese tamaño. Pensando en este momento histórico, en el contexto en el que vivía Orson Welles y el contraste que había en América, esta época, esta depresión, estos momentos de los grandes rascacielos, precisamente lo que da origen a Citizen Kane o a Ciudadano Kane, ¿no? Lo que él estaba viviendo y de repente encontrar como este soplo de vida en España, este color, este gusto por conectar con la gente, en una sociedad que no estaba tan industrializada, que no estaba tan enfocada en hacer dinero, producir, ¿no? Entonces, a ver, ¿tú crees que su gusto por los toros tiene que ver con que luego a él le guste tanto la cultura española o que era más lo que se vivía en el ruedo como el valor, la muerte o, bueno, a mí hay una definición de tragedia muy sintética que me encanta, que es la tragedia es la lucha del hombre, es la infructuosa lucha del hombre contra su destino. ¿Y cuál es su destino? La muerte. O Mm. sea, nadie va a ganar en una tragedia. No, no le vamos a ganar a la muerte, o sí. Pero eh, ¿qué crees que sería lo que encontraba Orson Welles que lo hacía volver una y otra vez a España, ¿no? Mm. Yo creo que allí, tú sabes que él incluso logró decir que yo ha sido torero, nunca ha sido torero. O sea, hay otra faceta de él que es, contaba milongas, con mucha gracia y depende en qué Claro. entrevista, y luego el otro entrevista dice, por ejemplo, dice, ah, pues no, no me gustaba nada. John Ford, bueno, eso es uno más. Otro es, yo para hacer Ciudadano Kane, yo veo obras, yo veo la diligencia de John Ford 7 veces y ya está. Entonces, él era un muy cambiante, si esa es la palabra, en sus entrevistas, lo que contestaba. Lo que sí creo que te acuerdas, la película Ciudadano Kane, creo que no hacemos un spoiler alert si comentamos que es clave la búsqueda del periodista, interpretado por Joseph Cotton, que va en búsqueda para entender qué significaba su última palabra, que es Rosebud. 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 No, Y no es spoiler, es cultura general. A yo estas creo que alturas es ya a estas cultura alturas, general. si no la has Ah, visto en película, pues ya, sí, lo sí. siento, pues es así, hay que aceptarlo. Llegas tarde, llegas tarde, es así. Pero bueno, que por fin en la película queda el periodista, no llega a tener una respuesta del significado, pero nosotros sí. Del espectador la película ve porque cuando el periodista marcha del mansión, están tirando a un fuego ahí, que han encendido un fuego para quemar lo que consideran la basura, las cosas que quedan de Kane, una hoguera, y tiran un trineo de niño y está nombrado, está escrito Rosebud. Y esto es obviamente la conexión de su infancia. Cuando le llevaban, cuando acabó la inocencia de la infancia, cuando realmente esto acababa, dejaron ahí su trineo y él recordaba esto en su último momento. Y será interesante saber lo que nosotros vamos, qué palabra vamos a soltar nosotros cuando llegue nuestro momento. Pero bueno, yo creo que en el caso de Orson Welles, a lo mejor la última, y esto es una cosa que Christian también pone en esta película, el director, que quizás era Triana, la maestranza, Ordóñez, porque él dice que nunca estuve tan feliz como cuando estuve en estos primeros años en España. Nunca en su vida, ojo, es un hombre que ha vivido mucho, nunca estuve tan feliz como cuando estuve en España con un poco de dinero, viviendo muy bien, invitando a toda Triana a cervezas y vino y a los toros. Entonces, tal vez tal vez la tauromaquia es el Rosebud de Orson Welles. No sé qué piensa Fernanda, pero yo creo que es una posibilidad. No, me encanta y te iba a pedir que te aventuraras así con una reflexión precisamente
taurina, una interpretación taurina de lo que era el Rosebud. La infancia nos marca, no era quizás la infancia, pero a lo mejor los tiempos para él fue una segunda infancia. Me da la sensación, porque estaba allí libre, estaba como empezando la vida de nuevo. Estoy hablando de la primera etapa, obviamente, de Wells, pero es donde nació su amor para España. Así que España madre, por decir algo, se puede decir. Y los olores, ¿no? O sea, a veces el rosebud, no sé, quizás es un sabor, puede ser el del fino de manzanilla o el olor del puro en la Plaza de Toro, lo que sea. Hay muchas cosas que los sabores de infancia son que nos conecta con algo y allí creo que es clave para el rosebud de Orson Welles. Y creo que el rosebud tiene pitones y es un toro negro o un toro castaño. Será increíble, chicas, es que era increíble si un día estamos en la plaza de toros y sale un toro y el nombrado Rosebud. Oye, Tom, y bueno, obviamente, como, como muchas veces ha dicho Fer, ¿no? Parece ser que siempre hemos estado defendiendo a la tauromaquia desde siglos pasados, entre el antitaurinismo y la defensa que se hace de la misma. Y no es obviamente la excepción que sobre todo en esa primera época, ¿no? Que era, todo se conoce la afición de Orson Welles a la tauromaquia. ¿Cómo fue recibida esta por el mundo anglosajón, donde obviamente de ahí él era originario? Mm. ¿Cómo es recibida esta afición de Orson Welles? Una figura como él, una figura tan grande, tan, vamos a decir, que influenciaba toda esa cultura anglosajona. ¿Cómo se recibe su tauromaquia? Su afición a Bueno, la... su afición, bueno, yo creo que yo nunca he ido a ninguna crítica, nadie se ha criticado a Wells, al contrario, él era muy seductor, él muy vendedor, ¿eh? O sea, se vendía a sí mismo, se vendía todo lo suyo en una forma que la gente aceptaba que había, aunque no le gustaba. A mí me acuerdo escuchar, sin embargo, él hizo varias entrevistas con alguien en la televisión española que murió hace poco, Michael Parkinson, que era un maestro de las entrevistas y era amigo, yo creo que eran bastante amigos, y él levantaba el asunto de los toros en las entrevistas y él dice, pues depende, porque hay varias entrevistas y depende un poco en cada una. Bueno, ya no voy porque ya no me gusta tanto y tal. Y luego vuelve a decirlo, bueno, yo soy muy aficionado. Entonces, yo creo que en su caso fue aceptado como era un muy buen embajador en ese sentido, o sea, para los toros, aunque él nunca actuaba en esta forma, solo por saber que Orson Welles se fascinaba por los toros y si estaba, ahí había imágenes de los toros, le daba una cierta credibilidad o cierta licencia a los toros que, bueno, nadie hoy en día lo hace del mundo anglosajón, que yo sepa, pensándolo, no. O sea, no hay ningún director de cine, ningún actor, ningún famoso que se deja ver en los toros del mundo anglosajón, porque quizás era tiempos más tolerantes cuando gente aceptaba un poco la gente como eran, no esta intolerancia de ellos que predican tolerancia, que son los más intolerantes, ¿no? Pues en los tiempos de Orson Welles, yo creo fue bien recibido su afición. Yo no he visto en ningún momento que sufrió o que no logra hacer una película en Hollywood porque alguien protestaba sobre su afición. No, no llegó a esto, no llegó a esto. Al contrario. Diría que no eran tiempos más tolerantes, diría que hoy vivimos en tiempos bastante más prejuiciosos, ¿no? Que lo Sí. que, oye, ¿por qué tu vida personal tiene que definir de pronto algún trabajo, un cargo? O sea, a ver, tenemos una vida privada y tenemos una vida de cara al público, ¿no? Pero bueno, hablábamos hace rato de estas respuestas cambiantes de Orson Welles, de su encanto y su fanfarronería, y que a veces decía cosas o contaba anécdotas fantásticas, porque era un gran narrador, por eso lograba hacer estos guiones de radio tan fantásticos, y por eso la narrativa dentro de sus películas es también tan cautivadora, aunque no sepas la trama, pero la narración es excelente, ¿no? Y entonces contaba cosas como que fue torero y nunca fue torero. De repente, al final, en sus últimos años, empieza, no sé si realmente a dudar de su afición por los toros, o empieza a querer dejar eso de lado. No sé si realmente en un momento él renegó de su afición o se dio cuenta como de tantas cosas que no quería
que llegara más gente a lo que era su pequeño coto, lo que era su pequeño mundo, ¿no? Y entonces de repente daba opiniones como estas de, no, no me gusta que se mate el toro, o no, de repente es muy crudo, o no es para todos. Eh, no sé, ¿qué piensas tú? Bueno, ¿Sería que cambió de opinión realmente sobre el toro, no, sobre su yo creo que afición? no. Yo creo que cuando, vamos a ver, no tenía la misma afición, quizás, pero nunca cambió su postura o su pensamiento alrededor. Y yo creo que murió aficionado. Yo creo que simplemente todo en su vida cambiaba tanto y las circunstancias siempre estaban detrás. Nosotros vivimos vidas mucho más estables en ese sentido. Gracias a Dios, quizás, que no tenemos que estar tan pendiente de las circunstancias cambiantes. Él sí. Yo creo que, sin embargo, que si él hubiera pedido la oportunidad a sus últimos años de ir a una carrera de toros con el motivo de ver a alguien de los grandes de hoy, y haber estado o ayer, o tipo, vamos a ver, él habría encantado con José Tomás, por ejemplo, yo estoy convencido, pero nunca tenía esta oportunidad. Eso es lo que pasa cuando uno muere, se pierde cosas que los vivos pueden lograr a disfrutar. Pero yo creo que sí, yo creo que sí, se murió un aficionado, no fue, quizás no murió un aficionado apasionado como en su juventud, pero nunca cambió su idea sobre la tauromaquia y nunca, yo la he visto contestar una forma un día, la otra forma al otro, pero en el fondo yo no veo nada ahí, te detecto que dejó de ser aficionado o estar en contra de la tauromaquia o los toros. Y ahora sí que un poco ya para ir cerrando, Tom, tú sí, bueno, ya lo mencionaste antes, ¿qué te lleva a estar tan convencido de que Orson Welles sus cenizas están en Ronda? Bueno, yo no sé si están en rondas de verdad y nadie lo puede estar muy seguro sobre eso. Eh, es un lugar un poco peculiar porque es una finca, no es una finca esta de enormes espacios, está entre un camping y una gasolinera. Es una finca porque es una, ustedes decían, es un edificio tipo rancho, por decir algo, una finca. Pero lo que no es un bellísimo finca, esa que se de los Domecq, que tal, es bastante normal y corriente. Y bueno, hay gente que piensa que sí que está. Había una ceremonia y una entrega oficial. Lo que pasa es que no es un pozo de verdad, es un pozo falso. Entonces, era incluso en este sentido fue teatro. Incluso sus cenizas era interpretando un papel, porque no era un pozo. Si llegaron, si cayeron, si es que cayeron, no sé, 30 centímetros, no sé, a un fondo, no había agua. O sea, entonces, como incluso en este, queda la gran duda si realmente están o no. Si están o no, no lo sé, pero yo creo que en el fondo, a mí me encanta visitar las tumbas de gente que he admirado en vida y yo quiero tener tumba, ¿no? Pero yo, por fin, las cenizas de cada uno, pues si están allí, lo importante es que Orson Welles, tantos años después, sigue vivo en su obra, sigue un personaje, parece que está todavía, tenía tanta vida en sí cuando estaba viva. Yo he tenido otros amigos de este tipo que cuando mueren parece que están todavía, ¿no? Aunque no están. Yo creo que Orson Welles, la esencia de Orson Welles, o por decir algo en importancia de Orson Welles, no descansa en un pozo, descansa en sus obras, algunos mejores, algunos maravillosos y algunos no tanto, pero siempre con esta firma muy suyo, siempre notando, siempre esta mirada diferente a que nadie no hizo escuela. Otros directores pues, empieza a copiar, es muy Hitchcockiano, se puede decir, o tal, pero nadie dice, oh, es muy Orson Welles. No, porque nadie ha No. logrado acercarse tanto para que se hace escuela, ¿no? No, se queda único. Es que mucho, yo no me acuerdo quién lo decía, pero el genio español es alguien, no deja, yo creo que hablaban de Gaudí, que no deja detrás una escuela, es como una estrella fugaz que va por el cielo y no deja nada detrás
más que su genialidad en los recuerdos. Yo creo que Orson Welles es uno de esos. Yo creo que nadie ha logrado acercarse a él y por eso sigue tan presente en nuestras vidas y en nuestra cultura y para los amantes de cine, a ver eso, y los amantes de los grandes personajes. Estamos acabando en un mundo moderno, es que falta personas interesantes, gente que hacen cosas extraordinarias o intentan hacer cosas extraordinarias y fracasan, que también lo hacen interesante. Y estamos pobres de esos, por desgracia. Incluso los toreros no son toreros como antes, ¿no? O sea, los jóvenes ahora son atletas más. Antes, bueno, tenemos a Morante, pero eran tan toreros fuera como dentro del ruedo. Orson Welles era siempre, en su manera, torero, fuera de los ruedos y con la cámara. Y esto así es, yo creo que así debemos recordarle y revisitarle siempre. Los lugares también de donde está Orson. Orson, si las cenizas están en el pozo, no sé, pero Orson Welles está por muchos sitios en España. Y también está en nuestros corazones y también en sus obras cinematográficas. Ahí se queda repartido Orson. Y yo creo que nadie lo va a quitar, nadie lo va a quitar, nadie lo va a borrar. Tom, ha sido una charla deliciosa y muy interesante. Pues para cerrar y redondear, esta es una invitación a los amantes del cine, a los interesados en la figura de Orson Welles, a los que se sienten tan fascinados por el enigma y el conocimiento arcano o el contenido arcano y ancestral que hay en la obra de Orson Welles, a que se acerquen a mirarlo también y a veces desde una perspectiva también taurómaca o taurina y que piensen, que empiecen a encontrar esos puentes, esas uniones para que nos den claridad de qué hay de taurino en la obra de Orson Welles y qué hay de conocimiento arcano y ancestral en la tauromaquia que conectó con Orson Welles. No podemos decir que a todos los genios les ha gustado la tauromaquia, pero con esta charla sobre Orson Welles, lo que sí podemos decir es que ha habido muchos genios colosales, como en este caso, hablando de la figura de Welles, que no quedan indiferentes ante la tauromaquia, que hay mucho más que ver, además de sangre en el ruedo. Mm. Hay un conocimiento profundo y un abrevadero profundo de lo que es la esencia humana, que es mucho más que muerte, destrucción y sufrimiento. Está la grandeza del espíritu humano, que luego se representa en el arte y es lo que en un momento dado nos puede conmover a todos. Sobre, sobre este Orson Welles fascinado por la tauromaquia en un inicio y sus últimas declaraciones, pues a mí me gustaría cerrar diciendo que le pasa como a muchos, ¿no? Que nos acercamos un poco maravillados, llegamos como público y nos vamos aficionando. Y a lo mejor por eso sus últimas declaraciones iban más en este sentido, un poquito más duritas, porque ya había pasado de público a aficionado. Muchísimas gracias, Tom. Gracias, María Ángeles. Ha sido un placer, ¿eh?